Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Les cuento, hoy día vamos a hablar de dos carreras, como les dije, de lingüística y literatura. Pero antes de pasar como tal a las carreras, cuento, yo estudio Derecho, estoy en octavo ciclo. Entonces les voy a contar un poco de cómo es estudiar en la PUC. Tenemos 53 carreras a su disposición. Ustedes pueden también cambiarse carrera, ver otras áreas de especialización y también llevar cursos selectivos de otras especialidades. Entonces las puertas siempre están abiertas para aprender más cosas. ¿Por qué estudiar en la PUC? El día de hoy les voy a presentar 8 motivos. El primero de ellos es la sólida formación académica. Tenemos primero los 2 años de estudios generales. En el caso de la carrera de lingüística y de literatura, los 2 primeros años son de estudios generales letras. Como les dije, yo estudio derecho, pero a mí en realidad lo que me apasiona es la filosofía y yo jamás habría podido enterarme de qué es la filosofía si es que no hubiese pasado por estos primeros 2 años. Luego van a tener los cursos de especialidad y luego la PUC te acompaña de la mano hasta el futuro académico y laboral. Tenemos bolsas de trabajo, ferias de empleabilidad, entonces siempre van a estar súper acompañados. Como les contaba, los estudios generales te van a permitir redefinir o reorientar tu vocación. Asimismo, también puedes reafirmarla, porque vas a poder llevar cursos de todas las especialidades. Y esto es beneficioso no solamente por si te quieres cambiar de carrera, sino también porque te prepara para tu futuro en facultad. Te da una base sólida sobre la cual luego vas a poder construir tu carrera, te va a dar dominio de múltiples disciplinas y vas a comenzar a formar tu red de contactos. Hoy en día los proyectos no suelen hacerse solo desde un área de especialización, entonces esto es súper valioso. La segunda razón tiene que ver con la formación en facultad y lo que sucede es que en facultad, desde letras también, pero tenemos a los mejores docentes. Tenemos más de 3.385 docentes que son profesionales destacados en sus ramas de estudio y siempre son súper cercanos, súper amenos y los tienes literalmente un par de veces a la semana para que puedas hacerle las consultas que quieras, para que puedas de repente pedirle orientación y se desarrollan de distintas formas. Entonces vas a poder ver que tu carrera tal vez no es solamente una cosa que tú te imaginabas, sino que hay múltiples formas de desarrollarla. Porque en la Cato nosotros no te damos la carrera, sino que tú haces la carrera. Y toda esta experiencia la puedes llevar más allá, y este es otro de nuestros motivos, que es la internacionalización. Tenemos más de 280 convenios con universidades en el extranjero a las cuales ustedes pueden ir. Ahorita mi mejor amigo está en Finlandia, tengo otra compañera que está en Francia, entonces son súper accesibles y a la universidad le interesa que ustedes puedan participar de esto. Tengo un compañero que se va a ir a Austria el próximo ciclo, que también es de la Facultad de Letras y Humanidades. Entonces sí, todos estos convenios están a su disposición. La siguiente razón es la empleabilidad y el reconocimiento laboral. La PUC es la número uno en reputación entre empleadores por varios años consecutivos y el 91% de nuestros egresados hace 2 años trabaja actualmente en el área que le interesa. Entonces, esto es sobre todo una promesa. Estudien lo que estudien, si estudian en la PUC van a tener trabajo. Y esto se debe a el prestigio de la universidad. Somos la número uno en el Perú por 13 años consecutivos. Asimismo, somos la universidad con el mayor índice de empleabilidad. Entonces, nunca les va a faltar trabajo, no solamente los van a acompañar, sino que van a tener la mitad del camino recorrido si es que en su título dice PUC. Asimismo, acá también tenemos otras cosas en las cuales destacamos porque nosotros no solamente nos enfocamos en darles educación de calidad, sino que toda la experiencia universitaria sea completa y sea a uno. Y con esto también vamos a la infraestructura. No sé si alguno de ustedes haya ido alguna vez al Estadio Nacional, pero la PUC es del tamaño de aproximadamente 58 canchas del Estadio Nacional. Y eso es solamente una hectárea más chiquita que el Vaticano. Entonces, es gigante y es sostenible. Es como un pequeño pulmoncito de Lima, porque el 40% del campus son áreas verdes. Asimismo, contamos con 8 bibliotecas que se acomodan a las necesidades de cada facultad, de cada especialidad, tienen distintas temáticas y distintos ambientes que se acomodan a las distintas formas de estudio. También tenemos más de 594 aulas equipadas, por ejemplo, esa es la sala de audiencias de la Facultad de Derecho, ahí está el estudio de TV y todo esto está a su disposición. Ustedes pueden usar todos los ambientes, algunos son con reserva, pero da igual de qué facultad sean, ustedes pueden acceder. Y con esto vamos a la vida en la PUC. Hay días en los que yo llego a la universidad a las 7 de la mañana y me voy a las 8 de la noche. No tienen por qué hacerlo. En mi caso, yo estudio y trabajo en la universidad, entonces estoy mucho tiempo ahí, pero nunca me falta nada. Tengo los espacios para estudiar, tengo los espacios para relajarme, tengo donde comer, puedo estar con mis amigos. Y eso es muy bonito, porque no solamente estudio, sino que hago más cosas además de estudiar. Hace un ciclo me animé a practicar vóley. Soy muy mala, pero era divertido tener algo que
te ayuda a desestresarte y soltar un poco el estrés académico. Entonces, yo les cuento, tenemos 16 disciplinas deportivas a las cuales ustedes pueden acceder de manera completamente gratuita. También, si no son tantos de deporte, sino de algún otro interés, por ejemplo, si les gusta bailar K-pop o jugar juegos de mesa o ver películas de terror, tenemos más de 80 agrupaciones estudiantiles de las cuales ustedes pueden formar parte. Y si es que no existe alguna con algo que les guste, siempre pueden crearla porque son precisamente iniciativas estudiantiles. También tenemos el Centro de Especialidades Médicas, tenemos más de 9 especialidades, las cuales están también a su disposición y pueden acceder de manera gratuita. Y bueno, los servicios de alimentación, tenemos 8 comedores, 5 cafeterías, 3 kioscos y más de 90 máquinas expendedoras alrededor de todo el campus. No van a tener que comer siempre lo mismo, hay opciones saludables, incluso hay opciones vegetarianas, entonces siempre van a poder estar alimentándose si les da hambre, si se les antoja algo o si quieren llevar algo más saludable. Entonces sí, ahorita ya vamos a pasar con nuestro primer ponente, que es Daniel Romero, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quien nos va a contar un poco sobre la carrera de literatura, el campo laboral y el diferencial PUC. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo el privilegio de contarles un poquito sobre cómo es estudiar literatura en la PUC. Una manera de definirme es que soy un lector profesional. Parte de mi trabajo es leer de manera sistemática, también placentera, y luego yo comento, enseño eso en clase y también tengo un pequeño puesto administrativo de gestión. Somos varios docentes, somos varios estudiantes, entonces hay ciertos puestos que hay que un poco ayudar con eso. Y quiero comenzar con un poema. Creo que es importante incluso desde ya presentar un poco de la carrera. Y creo que es un poema que les va a dar algunas ideas para pensar hoy, para pensar antes de decidir una carrera, para pensar mientras ya están en la carrera y para pensar al finalizar la carrera y por supuesto cuantas veces más quieran luego. El poema es de Mary Oliver, se titula El jardinero. Este es el primer fragmento. He vivido lo suficiente, he amado lo suficiente, he considerado la acción correcta lo suficiente y he llegado a alguna conclusión. He experimentado la felicidad con la gratitud suficiente, he soportado la soledad con gracia. Y quiero partir con este bello poema porque a mí me hace pensar si es que después de ya haber egresado aproximadamente hace 10 años, si soy feliz de haber elegido esta carrera y quiero pensar en los últimos 5 años. Algunas de las actividades académicas, laborales que he hecho gracias a esta carrera ha sido dar una ponencia, gracias a un programa de la Municipalidad de Lima, sobre la pandemia. Durante la pandemia hablé un poco sobre diferentes obras que tratan sobre epidemias, enfermedades. También ese mismo año me hicieron una breve entrevista en un medio de comunicación de Estados Unidos porque lideré unos talleres en el que leíamos literatura de pandemia y también podíamos escribir unos poemas un poco para lidiar con esa situación tan difícil. También me han invitado a conferencias internacionales en inglés en que he compartido mi conocimiento académico de mi tesis y recientemente me dieron un premio hace algunos meses sobre mi investigación académica. Entonces, mi respuesta a si soy feliz, sí, porque me logra, porque me permite tanto una vida académica, pero también una vida más pública dedicada a difundir las lecturas que me gustan. Ahora, ¿cómo se concreta esto en la católica, no? Primero, lo que estudiamos en literatura básicamente son dos grandes ramas. Primero, teoría crítica, que tiene que ver con ideas abstractas sobre cómo significan los textos, cómo los textos, los poemas, las obras de teatro, los cuentos se relacionan con su tiempo. Y también estudiamos las obras específicas. ¿Cómo se traduce esto en el plan de estudios? Como ya dijo Sofía, tenemos 3 años de facultad en los que se ven cursos en los que van a poder leer a Vargas Llosa, a Pizarnik, a Cervantes, a Vallejo, van a poder ver textos franceses, ingleses, orientales, en diferentes áreas, tanto la de teoría, vamos a ver literatura de América Latina, de Perú, España, filología, etc. Me interesa hablar sobre los cursos
electivos porque hemos creado cursos nuevos pensando en hacer una carrera un poco más diversa y que tenga una conexión más directa con el mercado laboral. Por ejemplo, tenemos un curso de didáctica, es decir, si es que ustedes se quieren dedicar a ser docentes, si es que quieren hacer lo mismo que sus profes de, digamos, lenguaje, comentar los libros que les gusta, van a poder llevar una rama que tiene que ver con eso, es un curso. Si quieren ensayarse en otras áreas, tenemos un curso que les consigue prácticas en diferentes lugares culturales o profesionales en los que ustedes pueden aplicar lo que aprenden durante la carrera. Tenemos un curso que ha tenido mucho éxito, del cual les hablo un poquito más en un ratito, en el que ustedes aprenden a ser editores. Es decir, ustedes van a poder aprender a cómo se edita, a cómo se critica y cómo se imprimen libros también. Ligado a eso, tenemos también un curso de traducción literaria, porque como sabrán, muchos libros son publicados en diversas lenguas y también es un pequeño mercado laboral. Asociado a eso, un taller de corrección de estilo en el que no tiene que ver tanto con comas, con esas cosas, sino tiene que ver más con estilos literarios, el contexto en el que se van a publicar los libros, etcétera. Y luego tenemos un curso que no es de literatura exactamente, pero que también pueden llevar, que enseña diferentes herramientas que uno puede aplicar a muchos proyectos que puedan tener. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Uno de los cursos tuvo gran éxito el año pasado. Esta es una noticia del periódico oficial de la PUC y mostró de qué manera los estudiantes desde el pregrado editaron un libro. Este es un pequeño testimonio de Santiago Siles en el que dice que ese curso no solamente les dio herramientas técnicas, sino que enseñó a ver este trabajo, como leo, un acto de amor hacia los textos y las historias. Entonces, si ustedes alguna vez se han sentido emocionados cuando leen novelas o leen cuentos o incluso ven películas, esta puede ser una de las carreras para ustedes. Y fue una experiencia muy linda porque los estudiantes desde el pregrado editaron y publicaron un libro, como ven en la foto. Es un libro físico que durante un semestre trabajaron para poder editar estos cuentos de estudiantes de la maestría. Es decir, los de pregrado editaron los cuentos de estudiantes mayores y fue un éxito total. ¿Por qué más estudiar en la PUC? No, somos la primera en el Perú, somos la séptima en América Latina y somos la 94 en el mundo. Esto nos da un prestigio gigante. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Este año se organizó el congreso más importante de literatura iberoamericana en la PUC, en el que vino Javier Cercas, vino Gabriela Wiener, y eso fue gracias al trabajo de dos docentes de nuestra carrera. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de llevar cursos no solamente con personas muy preparadas, sino con personas prestigiosas que les pueden abrir las puertas en el futuro para hacer maestrías, doctorados, etcétera. Otra cosa importante, que la carrera no tiene una visión chiquitita o simple de lo que es literatura, sino es una mirada bastante amplia y rica. Por ejemplo, tuvimos un profesor invitado hace un par de años de literatura japonesa. Entonces también, si ustedes tienen interés en la cultura japonesa, también hay espacio para esto. Se hizo junto con el Centro de Estudios Orientales, y durante un coloquio de estudiantes de literatura se invitó a la magíster Daisy Sarabia para que hable sobre el K-pop, porque desde la literatura también nos interesan este tipo de temas. En un curso que yo enseñé hace 2 años, una de mis estudiantes analizó el disco Folklore de Taylor Swift para ver de qué manera en sus letras habían ciertos rezagos sobre la pandemia y sobre el romanticismo. Entonces, esta carrera da apertura para poder estudiar también esos otros temas. De manera académica, les enseñamos cómo poder investigar de manera muy buena. Por ejemplo,
Tenemos el caso de una tesis que se defendió en el 2021 y que 3 años después se convirtió en un libro en la editorial o una de las más prestigiosas del mundo. Entonces, desde el pregrado los formamos con tal calidad que unos cuantos años después sus tesis se pueden transformar en libros publicados en Alemania. También los podemos capacitar, les podemos enseñar para ser jefes de práctica, de eso les va a hablar un poquito más Mireia en un ratito. Entonces, ustedes pueden ser desde el pregrado docentes. La misma PUC los puede contratar para que sean docentes de prácticas. Otra cosa importante, literatura no solamente tiene que ver con textos, sino con cómo funcionan los textos como aparatos culturales en el mundo y por lo tanto también están capacitados para trabajar en instituciones culturales. El semestre pasado, en un curso que se llama Formación Profesional, una de nuestras practicantes hizo su trabajo en la Casa de la Literatura. Otra de nuestras practicantes hizo trabajos en la editorial Peso Pluma y otra en el Museo Pedro de Osma. Entonces, lo bueno de esta carrera es que no es solamente estudiar libros en la biblioteca solas, sino que también es generar oportunidades para que desde el pregrado ustedes adquieran habilidades que pueden aplicar en diferentes frentes laborales. Si no les gusta solamente la docencia, quizás les puede gustar trabajar en un museo, editar, etc. También, si quieren la beta académica, pueden trabajar, como les hemos comentado, con docentes con mucho prestigio y sus ideas se pueden transformar en diversos artículos que después van a ser publicados en unas revistas con mucho prestigio en el mundo. Ahora, no solamente ofrecemos cursos dentro de la carrera, sino también hay muchas actividades y hay mucho presupuesto para eso. Los estudiantes todos los años organizan un coloquio. Este año hubo una temática ecológica, pero en el pasado ha habido sobre literatura escrita por mujeres, ha habido sobre literatura de horror, de fantasía, ha habido sobre literaturas de Asia, etc. Entonces van a haber muchas actividades que ustedes pueden formar parte. Tenemos muchos talleres y cursos pequeñitos, por ejemplo, un curso muy bacán en la que se unió la memoria de la comida con la memoria cultural. Eso fue el año pasado. Tenemos una estudiante que ayudó a armar una pequeña exhibición. Tenemos talleres de poesía, de narrativa, de microcuento. Tenemos talleres de literatura clásica. Tenemos conferencias con docentes de fuera, talleres de periodismo, talleres de literatura japonesa, talleres de slam también, un poco más reciente este. Tenemos talleres sobre podcast. En uno de mis cursos no tenemos examen final, sino tenemos que armar un podcast, porque sabemos que es uno de los nuevos medios a través de los cuales se difunde la cultura. Si es que ustedes tienen interés en ser booktubers o si siguen muchos del BookTok, podría ser una buena carrera. Y también tenemos conferencias académicas. Esta, por ejemplo, vino una docente de Stanford y durante 3 días ofreció teorías para pensar la crisis climática. Fue un curso fascinante. Y la carrera no solamente tiene que ver con el salón de clases, sino también hacemos visitas al teatro juntos, hemos ido a hacer tours en el centro de Lima, hemos ido a los museos como, digamos, como clase. Hace poquito nomás hubo una visita al santuario de Santa Rosa para estudiar los procesos de cómo los santos se vuelven santos y visitas guiadas en el centro de Lima también. Sofía ya les dijo esto, tenemos diversas charlas en las que les damos herramientas para buscar y conseguir trabajo. Tenemos muchísimos convenios. Les quiero hablar de cómo el año pasado 5 estudiantes de nuestra carrera fueron a Oxford a llevar un curso pequeño. Hace una semana regresaron 3 estudiantes financiadas por la facultad y fueron a un congreso en Alemania. Entonces, desde el pregrado, ustedes aprenden a difundir conocimiento financiado por la facultad. ¿Sí? Nuestros egresados trabajan investigando, enseñando, son consultores, periodistas, editan textos, también son escritores. Ya les hablé un poco de eso, hay bastante
diversidad del mercado laboral. Tienen en la página de literatura un video de un caso importante de que una gestora cultural, curadora de un museo, estudió literatura. Entonces, literatura no la piensen solamente como un libro, sino como un interés hacia la cultura, hacia el cine, hacia la gestión cultural, editar libros, etc. Un último ejemplo, ¿para qué estudiar literatura en estos casos en los que hay tanta crisis, hay tanto crimen, hay tanta violencia? Hay un curso que respondió a eso desde la literatura. Hubo un curso con bastante éxito en el que se leyeron textos para entender qué pasa cuando las sociedades están en crisis y entran en etapas distópicas donde todo parece caos, donde parece que la única solución es violencia, violencia, violencia. Tenemos cursos que nos ayudan a pensar para plantear soluciones culturales a esto, o al menos imaginar nuevas soluciones para las crisis sociales. Les recomiendo mucho que sigan el Instagram de la carrera, se los voy a poner en el chat, pero eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Bueno, entonces ahora sí, a continuación, el testimonio de nuestra egresada de la Facultad de Literatura, Mireya Valentín, nos va a contar un poco qué es lo que más le apasiona de su carrera y cómo la PUC la preparó para su vida profesional. Bienvenida. Mi nombre es Mireya Valentín, como mencionaron hace un momento. Yo egresé de la carrera de literatura ya hace un par de años, pero igualmente no sigo en contacto con la universidad porque me desempeño como jefa de prácticas en Estudios Generales Letras. Para poder comentarles un poco acerca de este paso por la universidad, he ordenado de manera cronológica cuáles fueron los eventos, digamos, más importantes que marcaron mi paso por la PUC, mi paso por la especialidad y todas las actividades, ¿no?, que nos rodearon a nosotros como estudiantes. Primero, ¿no?, como también explicó Sofía al inicio, tuve un par de años en Estudios Generales Letras. Posteriormente pasé los últimos años en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que en mi caso fueron unos años en virtualidad porque justamente ocurrió la pandemia, pero de todos modos la universidad se acomodó para poder darnos todas las enseñanzas y actividades posibles, ¿no?, que se pudieron hacer en ese momento. Mi pregrado, ¿no?, tanto estudios generales como mi paso por la facultad, comprendieron los años del 2017 al 2022, y en estos años, ¿no?, fueron años en donde no solamente aprendí acerca, ¿no?, de literatura, teoría literaria, etcétera, sino que fueron años donde también me formé en otros ámbitos relacionados a la literatura, ¿no? Por ejemplo, desde estudios generales, ¿no?, me interesaba mucho crear espacios de conversación, ¿no?, en torno tanto a clásicos, ¿no? De hecho, esta foto fue sobre un conversatorio que organicé sobre los 50 años de conversación en la Catedral de Vargas Llosa, pero también hubo otros eventos, ¿no?, relacionados, por ejemplo, a los libros de Harry Potter, ¿no?, o la transformación de los libros a películas, ¿no?, para dar cuenta de cómo es que la literatura tiene todas estas aristas, ¿no?, sobre las cuales nosotros podemos conversar. Asimismo, como mencionó también el profesor Daniel, organizamos coloquios de literatura donde los trabajos que nosotros realizamos podemos exponerlos a un público universitario como también un público general. Esta es una foto del primer coloquio de literatura en el que participé como parte del comité organizador. Fue en el año 2019, que justo fue mi tránsito hacia la facultad, y tuve la oportunidad, incluso desde estudios generales, ya empezar a aportar, ¿no?, a este tipo de eventos. Y también, ya una vez estando en la facultad, creé un pequeño proyecto con un compañero en donde hacíamos reuniones semanales sobre cine y literatura, como también un círculo de lectura pequeño donde leíamos cuentos, ¿no?, pequeños extractos de novelas para continuar el aprendizaje fuera de clase, ¿no?, que eso es algo que fomenta mucho la universidad. Luego de estos años por estudios generales, en el año 2023 fue mi graduación, y como parte también del fomento de la universidad hacia los estudiantes. En este caso me indicaron que fui primer puesto de mi promoción y es por ese motivo que me otorgaron una beca para poder estudiar la maestría en la PUC, que es lo que estoy haciendo ahora. De hecho, ya estoy en los últimos semestres. Y esto es un ejemplo de cómo es que también la universidad está muy comprometida con la formación de los estudiantes, ¿no?, y cómo nos dan este tipo de oportunidades para continuar formándonos dentro de nuestra casa de estudios, ¿no?, tanto de manera académica, en mi caso, dentro de la escuela de posgrado, como también de manera laboral, como ahora les voy a contar mi experiencia siendo jefa de práctica. Y en esta etapa, digamos, de posgrado, en la maestría,
continué formándome dentro de la especialidad y esto es algo que valoro mucho y que no solamente se va a ver desde posgrado, sino incluso desde pregrado los profesores fomentan mucho que los estudiantes no se queden únicamente con realizar los trabajos para las clases y ya, sino que se publiquen estos trabajos y continúen dialogándose en otros espacios, ¿no? Y de hecho, algunos ejemplos que les traigo fue algunas publicaciones que he hecho en la revista de la universidad que se llama Espinela, como también en una revista de San Marcos, Escritura y Pensamiento, como también he participado en congresos, ¿no? Como el Congreso de Lili, que también mencionó el profesor Daniel, que él fue en la universidad, y esto nos abre también el espacio, el horizonte, ¿no? De cómo es que se están dando los estudios de literatura en otros países, en otros espacios, y así también dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Con estudiantes de otras partes del mundo. Y hablando, ¿no? Justamente del tema de la internacionalización, ¿no? Les traigo aquí brevemente algunos ejemplos de compañeros, algunos de promoción, otros que conocí también en el camino estudiando literatura, para que se den cuenta de cómo es que la universidad, la católica, permite, ¿no? Tener una formación tan buena, tan integral, que a partir de nuestro pregrado en literatura podemos empalmar con un posgrado no solamente en nuestra misma casa de estudios, como es en mi caso, sino también con otras universidades en el extranjero y universidades prestigiosas, ¿no? Por ejemplo, está el caso de una compañera, Daniela Ruiz, ¿no? Quien está ahorita estudiando el doctorado en literatura en la Universidad de Stony Brook, y en su caso, ¿no? Me comenta que en esta universidad se dan muchas oportunidades de investigación, ¿no? Le financian ciertos viajes para que ella continúe eh, compartiendo su trabajo, sus investigaciones en otras partes de Estados Unidos, como también en otras partes del mundo, ¿no? Tal es el caso también de otro compañero, Henry Báñez, quien está ahora en la Universidad de Brown con una beca completa en el doctorado, y eso le permite justamente dedicarse a la investigación, ¿no? Sin preocupaciones financieras por el tema de las viviendas, ¿no? O el tema del estilo de vida allá, ¿no? Entonces son oportunidades que justamente han podido obtener debido a esta base sólida que hemos recibido en la PUC. Y finalmente otra compañera, Andrea Valdizán, está en Argentina, en la Universidad Nacional de San Martín, y ella va por otra arista, no tan académica, sino más bien es una maestría que ella está cursando en donde ve no solamente literatura de América Latina, sino también películas, obras de teatro, cursos relacionados a la historia del arte. Y esto demuestra una vez más que nuestra carrera no solamente es leer libros y ya, sino que tenemos todo un panorama súper amplio, ¿no? En cuanto a la empleabilidad y también la investigación. Ahora, para comentarles un poco acerca de mi experiencia laboral, quería empezar primero con la experiencia que tengo hasta ahorita, ¿no? Que es ser jefa de prácticas. De hecho, es un trabajo que empecé en la pandemia, ¿no? Mis primeras clases fueron virtuales por Zoom y ya progresivamente, mientras fuimos reanudando también la presencialidad, fui conociendo a los grupos de estudiantes que he tenido, ¿no? A lo largo de estos años. De hecho, en algunos casos nos disfrazábamos, ¿no? Para algunas clases para poder analizar de mejor manera el contenido. Y es una experiencia que está muy conectada con la universidad porque incluso antes de egresar yo pude participar de ese proceso, ¿no? De ser jefa de práctica y empecé trabajando antes de terminar la carrera. Y eso es un indicador de cómo es que la universidad también nos da estas facilidades, ¿no? Para estas carreras de humanidades que se tienen, ¿no? Este estigma de no conseguir trabajo, etcétera. Esto más bien lo desmiente, ¿no? Y da cuenta de que incluso siendo estudiante uno ya empieza a tener trabajo dentro de la universidad. Otra experiencia que he tenido en el año 2023 es en el rubro de la edición. Fui asistente de edición en un estudio que se llama Edítalo y más bien exploré otros rubros en ese caso, porque no fue una edición literaria, sino más bien editamos libros de empresas mineras, libros de catálogos, de restaurantes, por ejemplo. Entonces, esto también es otro indicador de que la carrera no solo nos prepara para poder analizar literatura de ficción, digamos, o únicamente escribir algo relacionado a lo académico, sino que también nos permite tener estas herramientas para editar y corregir libros de cualquier índole, ¿no? También en cuanto al rubro editorial, si bien es un ámbito en donde yo no me desempeño de manera completa, quería traerles el caso de un compañero de Kaira Alfaro, quien formó su editorial personaje secundario estando en la facultad, ¿no? Y esto también nos abre un poco más el campo de que si es que no les interesa tanto el tema académico
o no les interesa tanto el rubro editorial no relacionado a la literatura. Tenemos también casos, ¿no? Dentro de la universidad, compañeros míos de promoción, como es el caso de Caire, quienes han formado esa editorial, ¿no? Y han tenido la oportunidad de editar y publicar textos de escritores reconocidos, ¿no? Como pueden ver aquí en la foto, ¿no? Mario Bellatín, está también Mario Montalbetti, Alfredo Bryce, ¿no? Entre otros ejemplos, ¿no? Que ha venido añadiendo Caire a su catálogo, ¿no? Entonces, eso es otro ejemplo que les puedo mostrar, ¿no? De un caso de éxito, ¿no? Relacionado a otro rubro, ¿no? De la especialidad de literatura. Y ya con el tiempo, Caire ha podido abrir también su librería, su café, para justamente compartir no solamente sus libros y venderlos, sino también organizar actividades culturales dentro de este espacio, ¿no? Y bueno, y con este panorama los dejo para pasar a la siguiente carrera, ¿no? Espero que haya sido fructífero, ¿no? Conocer cada una de estas etapas y que ustedes puedan también ver que estudiar literatura no es únicamente estar en la biblioteca leyendo, ¿no? O netamente dedicarse a lo académico o a la docencia, sino que hay diversas aristas, ¿no? Sobre las cuales uno puede pasar. Gracias. Muchísimas gracias, Mireia. Ahora pasamos a conocer la carrera de lingüística y para ello invitamos a el profesor Jaime Peña, que es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quien nos contará sobre cómo es la carrera de lingüística en la PUC. Bienvenido. Hola, hola, gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos esta tarde. Yo soy docente de lingüística, mi nombre es Jaime Peña. Soy docente en la Universidad Católica desde el año 2018 y aparte actualmente soy el director de estudios en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Perdón, director de la carrera de lingüística. Pero además yo, si bien ingresé como profesor en el 2018, soy estudiante de la universidad, soy egresado ya de hace mucho tiempo y que conozco bastante bien la universidad ya de años. Una vez que terminé la carrera, fui a estudiar al extranjero. Muchos de mis compañeros, compañeras, muchos de mis colegas que me antecedieron, que de hecho han sido mis profesores y continúan algunos de ellos como profesores en la facultad. Y además muchos de los colegas que me precedieron, que vinieron después que yo, han hecho más o menos el mismo recorrido y han encontrado a partir del estudio de la lingüística una carrera, no necesariamente dentro de la lingüística, una carrera que ejercer, que les, digamos, que les gusta hacer, actividades que luego les han servido, pues, quienes no se han dedicado a la lingüística, pero se han servido bastante de lo que aprendieron. Actualmente nosotros estamos haciendo diversas innovaciones en la facultad para los estudiantes de la carrera. A eso voy a llegar, pero primero, bueno, en lingüística, lingüística es una ciencia que en realidad podríamos decir que son varias. Como les decía, la lingüística en realidad está conformada de varios campos y es muy difícil definir exactamente qué es lingüística, ¿ya? De manera general, la lingüística estudia el lenguaje tanto como herramienta de comunicación, como una herramienta de expresión cultural y también como una herramienta cognitiva, es decir, que es una facultad que es propia del ser humano. ¿Ya? Ahora, dentro de este marco general de lo que podríamos definir como lingüística, en realidad se pueden hacer diferentes tipos de estudios, ¿ya? Hay muchos estudiantes a los que les gusta, quizás para ustedes esto sea algo nuevo, pero si van llevando curso de lingüística, estoy seguro que a varios de ustedes les va a gustar. Les gusta hacer análisis de sonidos, por ejemplo, con herramientas, aplicativos, especializados para eso. Hay otros que más bien se interesan por el lenguaje en su uso social, ¿no? Hay otros que más bien les apasiona María Venegas, que es una estudiante que hoy día nos acompaña y que va a hablar después, dentro de un ratito. Por ejemplo, se interesa mucho por el estudio de la adquisición del lenguaje y de cómo el lenguaje va apareciendo, por decirlo de alguna manera, niños pequeños a partir de cierta edad, ¿no? Hay otros que se interesan por la historia, de los cambios lingüísticos. Hay otros que se interesan por la historia, pero no solamente de los hechos del lenguaje, sino cómo estos se relacionan con procesos históricos o sociales. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho con lenguas indígenas del Perú, con lenguas de la región andina. Nosotros vivimos en un país con casi 50
idiomas, e incluso eso oficialmente, ¿no? Pero incluso dependiendo de a quién a qué autoridad, digamos, le preguntemos, algunos podrán decir que es un número mayor que eso, ¿no? Pero ya, digamos, 40, 50 lenguas es bastante, sin contar español y otras lenguas extranjeras que se hablan aquí, ¿no? Entonces, digamos, en la lingüística es un campo bastante amplio donde la mayoría de estudiantes siempre encuentran algo que les gusta, que les interesa, que luego puedan desarrollar ya dentro de su carrera. En la especialidad de lingüística en la católica nos enfocamos bastante en el estudio del castellano peruano, porque, bueno, es la lengua oficial de Perú y es la lengua que históricamente nos ha acompañado desde el nacimiento de la República, ¿no? Del nacimiento de Perú, formalmente hablando, y también de las lenguas originarias. Ahora, como les digo, esto es dicho de manera general, pero dentro de esto, pues a quien le interese hoy en día, por ejemplo, estudiar el tipo de interacciones que hay en las redes, pues les vamos a dar herramientas para eso. Y a quien le interese estudiar más bien los cambios históricos del castellano antiguo, pues les vamos a dar herramientas para eso. Y a quien le interese estudiar la relación entre la expresión artística, como la literatura, como ha dicho mi colega, como ha estado hablando mi colega Daniel, Romero, y la capacidad del ser humano en sí de expresarse, pues también le podemos dar herramienta para eso. Y a quien le interese, no sé, ¿no? Hoy en día también está más de moda la programación este, en computadoras o para hacer aplicativos, por ejemplo, para juegos o para traductores en línea o para estos programas tipo Duolingo, etcétera, pues también van a tener una base para luego poder desarrollar algo que les interese. ¿Ya? Esa es la idea de nosotros en lingüística y como vieron en las intervenciones pasadas, también en literatura. Literatura y lingüística es una carrera, tiene dos menciones. Como especialidad es la número uno en Perú. Estamos ahora me parece, en el noveno puesto en Latinoamérica, en la Católica. Y como especialidad me parece que estamos dentro de los 20 primeros lugares y a nivel mundial también estamos dentro de los 100 primeros lugares, ¿no? Locales. No hay otra universidad en Perú que tenga ese tipo de logros que tiene la Universidad Católica. Durante la formación de ustedes como estudiantes en lingüística van a recibir cursos metodológicos, cursos sobre español, cursos sobre lenguas andinas y amazónicas, cursos que más bien ven la relación entre lenguaje y sociedad, como sociolingüística, como análisis del discurso, cursos que más bien tienen que ver más con la capacidad de aprender una lengua o de hablar varias lenguas, ¿no? No solo una, como psicolingüística o bilingüismo, cursos que tienen que ver con lingüística educacional, lingüística computacional también. Entonces, tenemos, como digo, varios cursos como para este, que cada quien se enfoque en lo que ellos consideren que les gusta dentro de este campo más amplio que es la lingüística, ¿no? Por supuesto que hay algunos cursos que deben ser obligatorios y que todo lingüista debe saber, ¿no? Todos reciben una formación sólida en el análisis de oraciones y frases, que es la sintaxis, en el análisis de palabras, que es la morfología, fonología y fonética, que tienen que ver con el estudio de los sonidos, en sociolingüística y, bueno, en la historia del español, que es la lengua, digamos, que se habla, es la lengua nacional, y en lingüística andina y amazónica, que, como dije, conforman los grupos eh, originarios indígenas peruanos, donde hay muchísima variedad, ¿no? El Perú es un país muy rico lingüísticamente hablando y culturalmente hablando, y la lingüística tiene mucho que aportar para que nos comprendamos mejor a nosotros mismos, ¿no? Además de eso, durante la formación de los estudiantes pueden pertenecer a diferentes grupos de investigación. Lingüística tiene
varios grupos de investigación que pueden ver en la pantalla. También contamos ya con estudios desde hace varios años con estudios sobre la lengua de señas peruana, que es una rama de la lingüística que se está desarrollando desde hace muy poquito en Perú. ¿Ya? Contamos con una estación con una estación científica que es Chana en Pucallpa, que tiene un convenio con universidades de Suiza y Alemania. Y así contamos con otros diferentes grupos que además conforman redes no solamente dentro de la católica, sino con otros investigadores y científicos peruanos y sobre todo extranjeros. Contamos con revistas. Lexis es una revista top en Latinoamérica, es una revista de lingüística y de literatura. ¿Ya? Y bueno, con diferentes congresos, talleres extracurriculares, cursos, charlas con invitados de otros países. Así que la vida académica, digamos, dentro de lingüística es bastante activa y les prometo que no se van a aburrir y que y además van a ir aprendiendo en cada una de estas actividades van a tener a su disposición. A través de la facultad, nosotros contamos con diferentes convenios internacionales. Hemos tenido alumnos en varias partes del mundo, ya que han ido, bueno, a Alemania, Suiza, Inglaterra, a Estados Unidos, a México, a Japón, a Argentina y a otros países. En eso creo que hay mucho. De hecho, bueno, de repente María Venegas les va a contar un poquito más porque ella, por ejemplo, fue a Inglaterra el año pasado, a Oxford me parece que fue. Pero en fin, ella ya les contará, ¿ya? Entonces, ¿cómo, digamos, qué es lo que se necesita si ustedes quieren digamos, ser parte de la carrera, ¿ya? La carrera les va a pedir, digamos, pensamiento crítico. Además, va a afinar el pensamiento crítico de ustedes, que hoy en día, con las fake news, ¿no es cierto? Con las noticias falsas, todo lo que se dice en las redes, la manipulación de la información, es un elemento muy importante para los futuros profesionales, pero además para las personas en sí, ¿no? Para la formación personal de ustedes, ¿ya? Bueno, si les encanta, me imagino que si están en una charla de literatura y lingüística, les debe gustar leer y además deben tener habilidades analíticas. Y si les interesa desarrollar competencias en conexión con razonamiento lógico y conexiones conceptuales, pues en lingüística el análisis está basado en ese tipo de habilidades. Y si les interesa, digamos, trabajar también como docentes o en investigación lingüística, esa es una de las, del- de las actividades a las que se dedican quienes estudian lingüística, pero no es la única, como vamos a ver. Una de las cosas que les pueden preguntar, hay dos preguntas típicas que ya es para hablar en lenguaje que ustedes entiendan, se han vuelto medio virales o medio memes para los estudiantes y para nosotros los lingüistas, ¿no? Cuando decimos que estudiamos lingüística, ya casi es una broma, digamos, nos hacen dos preguntas siempre, ¿no? ¿En qué trabajan los lingüistas? ¿O qué vas a hacer? ¿De qué trabajas? Y la segunda es, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Ya? Bueno, ¿cuántos idiomas? No sé, porque ya depende de cada uno. Normalmente los egresados de lingüística hablan dos o tres, debo decir, pero hay personas que hablan más, ¿no? Esa es una habilidad más personal. Lo del trabajo creo que es más importante porque de eso va a depender además el futuro de ustedes, ¿no es cierto? Y de las personas que dependan de ustedes. Bueno, en lingüística hay muchos egresados que están trabajando en consultorías lingüísticas y culturales, asesorando a ministerios y organizaciones privadas, donde de hecho les va bastante bien. Eh, hay, y dentro de la industria cultural, digamos, no solamente hay, digamos, proyectos que tengan que ver con lenguaje y cultura. Yo he participado muchas veces en proyectos del Ministerio de Educación, de Cultura, pero también en proyectos editoriales, proyectos de museos, etcétera, ¿no? Hoy en día me parece que ha bajado un poquito, pero un lingüista además fácilmente puede trabajar como periodista, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo.
Seguramente conocen el nombre o sus papás conocen el nombre, pero no saben qué es lingüista. Ahora les voy a mostrar dentro de un ratito a quién me refiero. Y muchos de mis amigos terminaron, además, están felices de la vida, debo decir, en comunicaciones. Y tengo amigos que han trabajado en periódicos de España, en revistas de Estados Unidos, en Perú también, obviamente, y les ha ido bien, ¿no? Entonces, en general, en la industria de las consultorías y tanto propiamente lingüísticos como educativos y consultorías educativas y culturales, es una muy buena opción para un lingüista. Últimamente, además, está el campo de la lingüística forense, en el cual nosotros aplicamos nuestros conocimientos de análisis en cuestiones legales. Yo no he tenido particularmente experiencia en este campo, pero quienes la han tenido, la verdad me dicen que pagan bastante bien, ¿ya? Pero aparte es un campo por abrir, por descubrir, digamos, y al parecer muy interesante, tanto a nivel profesional como incluso de investigación, ¿ya? Y también trabajamos como yo, digamos, ¿no? Dedicándonos a ser docentes y a investigar en la facultad, la mayoría de profesores dirige grupos de investigación y dirige proyectos en algunos casos bastante grandes con financiamientos de instituciones o universidades del extranjero, con financiamiento de la Católica, que también apoya mucho en la investigación. Así que esa, digamos, es una línea de carrera bastante fuerte para las humanidades y para la lingüística en particular. Bueno, acá les muestro a propósito de la pregunta de, bueno, ¿qué hacen los lingüistas luego de que terminan? Voy a mostrar algunos ejemplos y con eso ya voy terminando. Paola Escudero, por ejemplo, es una egresada de la Universidad Católica. Yo, de hecho, la conocí, estudió conmigo y fue a Holanda, terminó un doctorado en Holanda, trabajó con un lingüista muy conocido allá, muy famoso, y dentro de su línea ya de trabajo, fue a la Universidad de Sydney y luego a la Universidad de Western Sydney, ¿no? Que es la Universidad Occidental, digamos, de Sydney. Y no solamente es profesora, sino que dirige en Australia, ¿ya? En una universidad australiana, dirige un instituto para la investigación del cerebro, el comportamiento y el desarrollo humano, el desarrollo cognitivo. ¿Ya? Se ha dedicado a esa línea de investigación. Y bueno, para estar de profesora en una universidad, y además dirigir todo un instituto, se imaginarán el alto nivel que ha alcanzado, ¿no? No sé si saben, o de repente sus papás han escuchado hablar de Patricia del Río, es egresada de lingüística, es comunicadora, periodista, tiene amplia experiencia en diversos medios de radio y TV, trabaja normalmente en RPP, hasta donde tengo noticias de ella. Y de hecho, normalmente siempre aparece entre los personajes más influyentes en los medios, ¿no? Siempre es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, pero de ahí no baja, ¿ya? Muchos no saben porque se ha dedicado al periodismo, pero es egresada de Lingüística y Literatura, ¿ya? Y es una persona, digamos, este, dentro de las comunicaciones, no solamente influyente, sino, bueno, famosa, ¿no? Ya tiene toda una trayectoria. Hay otros que se dedican más a ser ya profesores, por ejemplo, otro colega, José Carlos Huiza, es profesor de la Universidad de Mainz. Esta profesora es egresada también de la Universidad Católica, trabajó muchos años en la Universidad de Illinois y hoy en día ya está retirada, es profesora emérita y es una autoridad en estudios del español y del español en contacto con otras lenguas. Esto ya es un ejemplo más reciente. Él fue alumno mío, Carlos Ugarte. Ahora está haciendo un doctorado en bioinformática, lingüística y ciencias de la computación en la Universidad de Leipzig y en el Instituto Max Planck, que es uno de los para el Instituto Max Planck para el estudio de la evolución humana, que es uno de los institutos de más alto prestigio a nivel mundial. Y estos son más jovencitos. Algunos de ellos son compañeros de María que nos va a hablar dentro de un ratito y que recientemente son
o han ganado becas para ir a estudiar al extranjero y a seguir su carrera ahí, ¿no? Entre ellos están, bueno, egresados que han ido a la Universidad de Oxford, a la Universidad de Saskatchewan en Canadá, y que o que se encuentran en la Universidad de Oslo, en Noruega. Son Jimena, que es la persona que está aquí arriba a su mano derecha, Marcelo, que está a la mano izquierda abajo, y Shelly Cristóbal, que está ahora en Oslo. Pero son algunos ejemplos, ¿no? Que hay muchos otros ejemplos que podría darles de egresados que han continuado su carrera ya sea en el extranjero, en Perú, y a quienes les va bastante bien. Y bueno, voy a terminar con este video, pero antes simplemente ya para terminar con esta intervención, yo les diría, si alguna vez ustedes se han preguntado, o se han, digamos, interesado en entender la relación entre la historia de diferentes grupos humanos, procesos sociales en un país como el nuestro, ¿no? Multilingüe, multicultural, y el lenguaje que captura estos procesos, pues quizás la lingüística sea la rama que les interesa, ¿no? O si les interesa cómo se forman y se usan las palabras y frases que utilizan a diario, como la palabra meme, la frase ser caleta, estar aguja, dar palta, etcétera. Bueno, pues quizás tengan allí un germen por la lingüística. O si se han preguntado qué tan distintos o cercanos somos nosotros de quienes hablan otra lengua como el árabe, el mandarín, el inglés o el quechua. O si se han preguntado, si se han dicho, "Oh, quizás sería interesante tener la experiencia desde las perspectivas de su lengua y de su cultura". Bueno, quizás les interese estudiar lingüística, ¿no? O, bueno, digamos, ¿cuál es la relación entre el arte y la capacidad de expresarnos como seres humanos, digamos, ¿no? Nuestro mundo interior. Bueno, quizás les interese literatura, pero quizás también pueda interesarles un poquito la lingüística. O si más bien les interesan los lenguajes de programación, el mundo de las redes, los aplicativos que se usan en nuestra sociedad contemporánea, bueno, la lingüística, aunque parezca mentira, los puede ayudar bastante a entender eso. Y así, ¿no? Si se sienten fascinados por la historia este, de, de las lenguas clásicas o de las lenguas indígenas, pues también seguramente les puede interesar la lingüística, ¿ya? No sé si bueno, quiero terminar acá para dar paso a María. Si quieren conocer más sobre la carrera, ahí pueden pueden escribirme, ahí está mi correo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a Muchísimas gracias, profesor Jaime. Entonces, ahora sí, ya para cerrar, tenemos a Mariana Venegas, quien es egresada de la carrera de lingüística y nos va a contar qué es lo que más le apasiona de su carrera y cómo la PUC la preparó para su vida profesional. Bueno, me presento, mi nombre es María Venegas, yo soy egresada de lingüística, yo egresé recién el 2024, o sea, egresé recién el año pasado, y bueno, voy a hablar un poco de cómo ha sido mi paso por la PUC y también cómo es hoy en día, ¿no? Ya como egresada, aunque haya recién pasado como, bueno, creo que 10 meses recién. Entonces, acá no tengo muchas fotos de mi paso durante estudios generales letras, porque quería que tal vez, o sea, siento que a veces las cosas más interesantes, bueno, sí suceden durante la carrera, pero siento que tal vez les llamaría un poco más la atención sobre lo que estoy haciendo ahorita. Pero igual lo cuento brevemente. Yo ingresé el 2019 a Católica. Ingresé con la carrera de literatura en realidad, pero justo llevé el curso de teoría general del lenguaje, que es uno de los cursos de la rama de lingüística. Uy, lo siento. Este, y nada, básicamente, bueno, ahí no sé si se ve, pero es Ximena, justo la egresada de Oxford, que les estaban contando, estábamos hablando hace un rato. Pero básicamente me cambié de carrera porque me llamó mucho la atención todo el área de lingüística y justo como también Jaime mencionaba, me llamaba mucho la atención cómo es el proceso de adquisición del lenguaje y también cómo es el desarrollo del lenguaje, ¿no? A un nivel más cognitivo y psicológico. Entonces yo en ese sentido aprecio mucho que la PUC me haya podido dar esa oportunidad y creo que en general la PUC es, bueno, de las pocas universidades que dan estos 2 años donde uno puede aventurarse con otras carreras, ¿no? Que creo que es súper valioso porque, por ejemplo, yo a los
17, 18 años no sabía qué era la lingüística, ¿no? Y bueno, ahora soy egresada de lingüística, trabajo en eso, entonces creo que es bastante importante que la PUC dé ese espacio. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de, o sea, cómo la PUC en sí durante los años de facultad me ha preparado para el futuro. Bueno, primero, justo como el profesor mencionaba, lingüística PUC es número uno en el país y está en top 10 de toda Latinoamérica, si mal no me equivoco, y además te da estas experiencias de internacionalización. Yo he ido a Oxford, fui el año pasado, y fue una experiencia bravaza, fui con un grupo no solamente de lingüistas, también de literatos, de historiadores, de filósofos, entonces fue una experiencia maravillosa porque pudimos, hablar bastante a un nivel interdisciplinario, ¿no? Porque justo también como han mencionado en otras exposiciones, las humanidades usualmente no son, o sea, no son lingüistas, bueno, sí son lingüistas trabajando con lingüistas, pero no únicamente con lingüistas, siempre se trabaja con literatos, con filósofos, con ingenieros, con psicólogos, y justo hablando de psicólogos, acá puse como que la publicidad de un workshop al que justo estuve asistiendo la semana pasada, ya como egresada, pero también habían estudiantes que todavía seguían como que terminando su carrera en el pregrado, que es un workshop de métodos experimentales en psicolingüística para el estudio de lenguas minorizadas, y estas son oportunidades que la universidad y en particular lingüística te da bastante, que es poder especializarse y conocer más acerca de campos que te interesan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, trabajamos con el EEG, que es esta cosita de acá que te ponen en la cabeza con electrodos que mide más o menos cómo procesas el lenguaje, y trabajamos con una máquina que te sigue a donde miras básicamente, que se llama iTracker, y fue súper interesante porque luego de ese workshop me financiaron un viaje a Chana, que es una de las estaciones que tiene la PUC en Pucallpa, específicamente en Yarinacocha, en donde se trabaja con población indígena. En mi caso yo trabajé con hablantes de Shipibo conmigo y hicimos, bueno, estas cosas que yo les estoy contando, ¿no? De poner electrodos y medir ciertos rasgos, cómo se procesan ciertos rasgos gramaticales, entre otros, ¿no? Y ha sido una experiencia, y justo acá está la foto de todos los que fuimos, esto fue básicamente la semana pasada, acabo de llegar de Pucallpa, pero fue una experiencia maravillosa porque en este caso en particular, los que nos vinieron a enseñar fueron las personas de la Universidad de Zurich, justo Natalia y Arrate, que son también lingüistas, no peruanas, o sea, el único vínculo que tienen con la universidad es la Estación Científica de Chana. Entonces la PUC les da estas oportunidades, ¿no? Si a ustedes les interesa, ustedes también pueden hacer lo que yo he hecho, ¿no? Irse a Pucallpa con todo pagado y aprender de personas que hablan, o sea, que saben un montón, o sea, yo todos los días estoy impresionada de todo lo que estaba aprendiendo. Y por ejemplo, también durante el mismo workshop, o sea, no solamente estuvieron estas dos profesoras, también estuvieron, por ejemplo, la directora del laboratorio de adquisición de la Universidad de Zurich, que es Dagmar, que está acá, que justo estábamos acá con un estudiante de la Universidad Intercultural bilingüe de Pucallpa, y le estaba más o menos enseñando ciertos rasgos gramaticales del Shipibo. Y ahí estábamos todos discutiendo, ¿no? Entonces se forma esta comunidad bastante bonita en lingüística, que se aprecia bastante porque, siendo bastante honesta, o sea, somos muy poquitos y eso creo que permite trabajar mucho mejor. Y creo que algo que también destacaría mucho es que en lingüística, o sea, lingüística PUC se está intentando actualizar a las necesidades de hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, con este workshop es ejemplo clarito de eso. Hoy en día hay más investigaciones, hay más interés en cómo se procesa el lenguaje. Entonces, los profesores se han dado cuenta, decidieron organizar esto y nos han decidido enseñar para que nosotros podamos hacerlo desde Perú, ¿no? Que no tenga que venir un lingüista europeo acá, a estudiar nuestras lenguas indígenas, sino que nosotros lo podamos hacer. También, por ejemplo, yo he podido llevar diferentes cursos de programación con Python y con R. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día es una necesidad. O sea, lingüística ya no únicamente es tal vez estudiar gramáticas o hacer trabajo de campo, sino ahora también es programar, ¿no? Y si les interesa eso, hay esa opción. También hay la opción de que no programes, o sea, justo por ejemplo, uno de los egresados que el profesor mostraba, Marcelo, no programa, pero yo sí sé un poco de eso, ¿no? Entonces, hay de todo un poco y creo que eso es lo más interesante tal vez de lingüística. Y bueno, y también, yo durante todo mi pregrado estuve en el grupo de investigación de adquisición del lenguaje, donde no solamente estuve, como miembro, sino también participé como asistente de investigación, y en realidad esa fue mi primera experiencia dentro del mundo académico, ¿no? De ahí, ¿qué desafíos se me han presentado hoy en día? Bueno, creo que los principales desafíos es saber que tengo que dominar
herramientas que tal vez al inicio, porque obviamente cuando yo entré a lingüística no era consciente de que iba a necesitar, ¿no? Por ejemplo, lenguajes de programación como Python, pero también estadística, que es bastante importante poder dominarla. Luego también, y eso justo es bastante interesante, la lingüística PUC, como otras muchas carreras de humanidades, organiza sus propios coloquios, sus propios congresos, hay muchas oportunidades para que tú presentes tus trabajos. Entonces, por ejemplo, para el 2024 yo presenté una pequeña ponencia de un trabajo que hice en el curso de análisis crítico del discurso y creo que uno de los mayores desafíos era sacarse la vergüenza de presentarlo, ¿no? Pero cómo uno lo puede sobrellevar. Creo que, y justo por ahí está la foto con el profesor y con todas las chicas, porque también a la par organizada, o sea, yo presenté, pero también fui organizadora de ese diálogo, es tener una bonita red de apoyo, ¿no? O sea, el profesor, al ser muy poquitos, siempre nos apoya, siempre nos escucha, siempre nos da la mano y nos motiva. Y eso es bastante bonito porque especialmente en un ambiente tal vez muy académico, uno tiene miedo de equivocarse y creo que estar, o sea, en Lingüística PUC se ha logrado construir tal vez una comunidad muy bonita donde uno, o sea, la gente te apoya, ¿no? Te dice, no tengas miedo, eres estudiante, las cosas están bien y eso te ayuda a ganar experiencia. Y creo que eso es bastante lindo porque, bueno, al fin y al cabo, o sea, a medida que van avanzando en la carrera, si es que terminan matriculándose en lingüística, van a darse cuenta que es muy valioso, ¿no? Es muy valioso lograr sacarse el miedo de presentar una ponencia, de compartir lo que te ha interesado y lo que has estado estudiando durante tal vez 1, 2, 3 meses, ¿no? Y creo que mi último desafío podría ser tal vez terminar mi tesis, porque todavía sigo trabajando en mi tesis. En particular, como habían mencionado, mi tesis es acerca de adquisición del lenguaje. Entonces, por ejemplo, a las personas, a los lingüistas en particular, que les toca trabajar con poblaciones humanas, es un poco más complicado porque obviamente uno tiene que reclutar, ¿no? Pero de todas formas, ustedes no saben el apoyo que he podido recibir de mis compañeros y mis compañeras, de mis profesores. Todos han compartido mi anuncio de que buscaba participantes. Y en ese sentido yo creo que, y es muy lindo saberlo, uno no está solo durante lingüística, ¿no? Los profesores, casi la mayoría, por no decir todos, tus compañeros, tus compañeras, siempre van a estar ahí para apoyarte. Y yo creo que es algo bastante valioso porque dentro de todo, a veces en carreras tal vez más grandes, eso no se puede sentir tanto, pero en carreras tan chiquitas como lingüística uno lo nota más, ¿no? Porque también hay esta relación incluso más personal con los profesores. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de mi trayectoria profesional. Como mencionaba, yo he sido asistente de investigación en el grupo de adquisición del lenguaje, específicamente con el proyecto de efectos del contacto lingüístico, la producción de sujetos y morfología verbal en niños hablantes de castellano e inglés como primera lengua, segunda lengua y lengua de herencia, que es un proyecto en colaboración con la Universidad de Rutgers, donde participaron tanto profesoras de la PUC como profesoras de Estados Unidos. Actualmente soy jefe de práctica también en la universidad de 2 cursos, justo ahí tengo una foto con mis alumnitas, y también estoy trabajando como asistente de investigación en la Estación Científica Chana, actualmente con el corpus audiovisual de la adquisición de Shipeo con Ivo, y justo acá hay una foto con mi compañero, los dos volviéndonos locos revisando la gramática, porque nuestro trabajo básicamente es estar viendo una gramática a cada rato y glosar ciertas palabras en Shipeo, o sea, indicar qué significa, por ejemplo, la M, la O, la N, etcétera, etcétera. Y bueno, también he tenido la oportunidad de trabajar en el proyecto Amazon Voices, eso ya ha sido hace años, pero también fue una experiencia bonita, ¿no? Entonces, hay todas estas cosas que uno puede hacer, o sea, si no les interesa tanto la docencia, bueno, pueden dedicarse a ser asistentes de investigación, pero usualmente, para ser bien honesta, la docencia y la investigación siempre van de la mano. En ese sentido, también les quería hablar más o menos de, ¿y ahora qué cuando ya termino la carrera, ¿no? Que sí parece una pregunta un poco lejana, pero estoy bastante segura y que algunos se preguntan, ok, pero ya termino la carrera y qué hago como lingüista. Entonces, por ejemplo, en mi caso, al igual que Mireya, yo egresé como primer puesto de mi promoción. En ese sentido, tengo la oportunidad de poder seguir el posgrado en la maestría de lingüística de la PUC, completamente gratis, porque la PUC me está dando esta beca. Pero a la par, y actualmente estoy postulando a la Universidad de Alberta en Canadá y a la Universidad de Toronto también en Canadá. Y bueno, acá no lo he puesto, pero estoy postulando un Erasmus de lingüística clínica. Y justo también, y
ahorita que escuchaba al profesor me ponía a pensar, creo que algo bastante valioso es que yo ya soy egresada, o sea, yo, bueno, me reúno ocasionalmente porque también estoy trabajando en un proyecto con el profesor Jaime, pero a pesar de ya haber terminado mi época en la PUC, se podría decir, todavía me siguen apoyando. O sea, el profesor Jaime me está escribiendo mi carta de recomendación, me está dando consejos, me está ayudando a poder atravesar todo este proceso que es el proceso de aplicar a una maestría. En ambos casos, yo ya me he comunicado con las universidades y ya se me ha dicho que se me puede ofrecer un financiamiento. Entonces, eso también es algo positivo que te da la PUC, ¿no? La PUC te prepara a tal nivel de que los profesores, cuando tú les hablas sobre tu experiencia, sobre el conocimiento, sobre dónde has estudiado, reconocen que estás bien preparado, preparada y hay posibilidad de que te financien tus estudios de posgrado, ¿no? En este caso, mi maestría. Y bueno, justo también yo había puesto los ejemplos también de mis compañeros, en realidad más que compañeros, mis amigos. Como ven, yo hablo con Ximena bastante. Ximena está en Oxford, ella está estudiando financiada por la beca Ergetun Graduate Scholarship, que es una beca, o sea, es la primera latinoamericana en ganar esa beca, o sea, es alucinante. Me contó que le iban a hacer un artículo en el comercio o algo así, pero, o sea, quiero mostrar que ese es el nivel que un lingüista PUC puede llegar, ¿no? Pueden darte una beca en una de las mejores universidades del mundo y pagarte absolutamente todo. El mismo caso es la Universidad de Oslo con Shelly, que también es súper amiga mía. Ella también está teniendo una beca completamente financiada, le financian desde la comida hasta los estudios, le han financiado incluso, si mal no me equivoco, el boleto de avión. Y por último, también está la oportunidad de estudiar en la Universidad de Zurich, que también es un lugar donde han ido bastantes lingüistas y la verdad es una universidad con la que la PUC tiene bastante relación, ¿no? Y ahora, y ya justo para terminar, si no me interesa tanto, tal vez es seguir un posgrado inmediatamente, o tal vez sí, bueno, sí quiero seguir mi posgrado, pero tal vez no quiero dedicarme a la investigación o a la docencia, justo como el profesor mencionaba, hay, al menos para mí, que soy recién egresada, he visto que hay dos grandes caminos, ¿no? Dedicarse tal vez más al ámbito empresarial y, por ejemplo, dedicarse a trabajar como lingüista, porque a veces se necesitan lingüistas en Yape o Interbank, donde hay lingüistas trabajando. Por ejemplo, mi amiga Ximena, la que está en Oxford, ella estuvo trabajando en un proyecto de Yape, donde se buscaba crear un tipo de Siri con Yape, pero también hay la posibilidad de trabajar en Duolingo o en Amazon, donde también se requieren lingüistas. Obviamente, para llegar a ese tipo de puestos laborales se requiere más especialización, ¿no? Tal vez saber programar y tener otras habilidades, pero es algo que uno puede lograr. Y por otro lado, también tenemos esto del trabajo del ministerio, o tal vez con las pruebas de evaluación nacional. Por ejemplo, yo tengo también una amiga bastante cercana que acaba de terminar de trabajar en una de las pruebas, no me acuerdo cómo se llama, como codificadora, ¿no? Entonces son ese tipo de trabajos a los que uno también puede aplicar. Y bueno, también está el trabajo como bueno, el trabajo que el profesor Jaime comentaba, que es dentro del Ministerio Público como lingüista forense, que también es un gran campo que se está desarrollando recién en el Perú y que realmente constantemente se buscan más lingüistas forenses, ¿no? Entonces, básicamente esas son las opciones, lo que yo les puedo comentar. Y bueno, ahí tienen mi correo por si en algún momento desean preguntarme algo. Usualmente respondo rápido, así que no tengan miedo, no tengan palma. Me pueden enviar cualquier cosita, cualquier duda y bueno. Muchísimas gracias, María. Todo salió increíble. Entonces, ahora sí, ya para finalizar, solo tenemos una preguntita. Es mejor hacerlo después del primer año de la facultad. Porque ahí ya los estudiantes tienen una idea de los planes de estudio, ya tienen una base con un par de ciclos de cursos de la especialidad que les puede ayudar cuando están en el extranjero. Este, y así que yo diría que después del primer año de estudios es la sugerencia para que además para que además puedan disfrutar mejor de una estadía en el extranjero, teniendo una base un poquito más sólida, ¿no? A ir sin saber nada, pero también ha habido algunos casos que en lo que los estudiantes han ido en algún caso desde el principio, no me acuerdo qué pasó, pero se nos escapó y por ahí se fue, pero le fue bien, así que, pero sí, mi sugerencia es que vayan a partir del segundo año en la facultad. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias a nuestros ponentes por apoyarnos el día de hoy. Chao, muchos éxitos.